Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Ayón, yo soy jefe del área BIM. Me acompaña en este caso Melanie Lupaca, que es coordinadora BIM, y ambos formamos parte de Profile Consulting Group. El día de hoy, bueno, vamos a conversar sobre, bueno, cómo la gran parte de las organizaciones pueden transformar la información que generan en sus proyectos en conocimiento útil para toma de decisiones, ¿no? Ese justamente es el objetivo de esta presentación. Entonces, bueno, durante muchos años, ¿no? La industria de la construcción genera enormes cantidades de datos, modelos, documentos, incidencias, avances de obra, cronogramas, ¿no? Sin embargo, tener datos no necesariamente significa tener información que va a ser útil para toma de decisiones. Entonces, el verdadero desafío consiste en convertir toda esta información dispersa en indicadores claros que permitan identificar riesgos, medir el desempeño y tomar decisiones oportunas, ¿no? En este contexto, bueno, Autodesk Forma y Power BI forman una combinación muy potente, ya que por un lado Autodesk Forma centraliza y estructura la información proveniente de los proyectos, y por otro lado Power BI nos permite analizarla, visualizarla, convertirla en conocimiento estratégico para los equipos de gestión. Entonces, aquí estamos presentando un poco la agenda del día de hoy. Vamos a comenzar con una introducción, en este caso, del verdadero valor que tienen los datos. Luego vamos a revisar las capacidades de análisis que ofrece en este caso Autodesk Forma, entendiendo cómo la plataforma consolida información y la transforma en indicadores de valor. Luego vamos a ver cómo se capturan los datos desde Autodesk Forma Build, porque bueno, la calidad de cualquier análisis va a depender directamente de la calidad de información que vamos a registrar en campo, ¿no? Y bueno, sobre esa base vamos a analizar también cómo vamos a definir métricas, indicadores relevantes, enfocándonos en información que realmente aporte visibilidad sobre el estado y el desempeño de los proyectos. Vamos a recorrer también el flujo completo y integración entre Autodesk Forma y Power BI, y finalmente cerraremos con algunos ejemplos, ¿no? En este caso, que tenemos preparados para que puedan ver un poco, más que todo, digamos, cuál es el resultado que ustedes podrían obtener. No tanto aquí se centra en cómo ustedes pueden hacer todo esto. Bueno, obviamente lo vamos a explicar de una manera rápida y general para que se entienda la idea, y vamos a mostrarles un poco los resultados que nosotros hemos podido obtener mediante esta integración. Bien, siguiente, por favor. Bueno, vamos a empezar un poco con esta pequeña introducción del valor estratégico del dato. Y bueno, cuando hablamos de transformación digital en construcción, muchas veces pensamos que el principal problema es la falta de información, pero usualmente la realidad suele ser, digamos, contraria a esto, ¿no? En una obra se genera información todos los días, se registran avances, observaciones de calidad, seguridad, etcétera, ¿no? El problema es que toda esta información normalmente termina distribuida en distintos lugares, ¿no? Y parte de ellos queda en correos electrónicos, hojas de cálculo, grupos de mensajería. Como consecuencia, los equipos invierten mucho tiempo buscando información, validando versiones, consolidando datos antes de poder analizarlos. Y cuando, bueno, finalmente se obtiene una visión completa, muchas veces la oportunidad ya es un poco tarde, ¿no? Por eso el desafío consiste en generar información, pero que la industria ya produce, ¿no? De esta manera, pero poder centralizarla de alguna forma y obtener esta información, digamos, de manera, datos en manera, digamos, de manera en forma real, ¿no? O sea, que podamos obtenerlo ya, digamos, en tiempo real y poder tomar decisiones apropiadas, ¿no? Y bueno, esa es precisamente la necesidad que buscan resolver plataformas como Autodesk Forma, permitiendo que los datos del proyecto dejen de estar aislados y se conviertan en una fuente confiable para la gestión y el análisis. Y entonces, antes de ver cómo funciona esto, vamos a entender qué ocurre un poco con la información que permanece desconectada dentro de una organización, ¿no? En este caso, bueno, el problema, como pueden ver aquí, no es la falta un poco de, digamos, de información, sino la desconexión, ¿no? Básicamente eso es un poco lo que quería llegar. Luego de esto, bueno, vamos a ver un poco estos datos que tenemos aquí, ¿no? Una vez que entendemos, ¿no?, que el problema no es la falta de información, sino su desconexión, surge una pregunta que puede ser importante. ¿Cuál es el costo real de gestionar datos de una manera inadecuada? Bueno, hoy vivimos en una industria donde cada proyecto genera más información que nunca, y la adopción de plataformas digitales, modelos, BIM, aplicaciones móviles, herramientas, ha multiplicado exponencialmente el volumen de datos disponibles, ¿no? Sin embargo, generar datos no garantiza generar un valor, ¿no? El verdadero reto
aparece cuando esa información no está digamos, estructurada y no es consistente o simplemente no puede ser utilizada para analizar o tomar decisiones. Entonces, diversos estudios internacionales han denominado este problema como el costo del bad data, ¿no? Es decir, el impacto económico de generar datos incompletos, desactualizados o dispersos. Según el reporte del FMI, bueno, las pérdidas asociadas a este problema alcanzan aproximadamente 1.84 trillones de dólares a nivel global cada año. Por más allá, digamos, más allá de la cifra, lo importante es entender cómo se manifiesta en el día a día de un proyecto. Lo vemos cuando un equipo, por ejemplo, dedica horas a consolidar información de diferentes fuentes, lo vemos cuando existen varias versiones de un mismo documento, cuando una incidencia se detecta tarde porque nadie tenía la visibilidad completa del problema. Y bueno, también ocurre cuando la información queda archivada en reportes tipo PDFs, en hojas de cálculo, que sirven para registrar datos, pero no analizarlos de manera dinámica. Y bueno, como resultado, estas decisiones terminan dependiendo de información parcial desactualizada, generando ciertos retrasos, retrabajos y sobrecostos, ¿no? Bueno, hemos hablado del volumen de información que generan los proyectos, sin embargo, el problema no suele estar en la cantidad de datos, sino en dónde se encuentran estos datos, ¿no? En muchas organizaciones, la información vive en múltiples plataformas, digamos, al mismo tiempo, ¿no? Parte de los datos se registran en hojas de cálculo, se comparten por correos electrónicos, se almacenan en documentos de control o otra parte permanece dentro de modelos o sistemas que pueden ser más especializados, pero digamos a simple vista, digamos, parece que todo esto está bajo control, pero la información existe, ¿no? Básicamente porque la información puede existir y porque el problema aparece ya básicamente cuando necesitamos conectar esas piezas para responder una pregunta mucho más sencilla. ¿Cuántas incidencias siguen abiertas? ¿Qué contratista tiene más observaciones pendientes? ¿Qué área está generando más retrabajos, ¿no? ¿Cuál es el impacto real sobre el cronograma? En ese momento ya los equipos comienzan a recopilar archivos, revisan correos, consolidan reportes y podemos validar versiones, ¿no? Y bueno, esto genera una dependencia muy alta a procesos manuales, ¿no? Y en muchos casos obliga a registrar la misma información varias veces en diferentes sistemas. El impacto sería en este caso considerable. Aparecen puntos ciegos en la gestión, los reportes también tardan mucho más tiempo en elaborarse y aumenta el riesgo de errores humanos, ¿no? Y bueno, justamente ahí es donde una estrategia basada en datos genera un valor, ¿no? Al conectar información dispersa y transformarla en una única fuente confiable para una toma de decisiones. Ok, entonces quiero detenerme un poco en esta imagen porque resume un poco uno de los mayores desafíos de la industria. En la parte superior vemos un poco el mundo físico, es decir, lo que realmente está ocurriendo en el proyecto. Las actividades avanzan, aparecen incidencias, se generan observaciones. Y en la parte inferior vemos un poco más el mundo ya digital, ¿no? Donde la información es registrada, consolidada y convertida en reportes. Y bueno, el problema aparece cuando existe un desfase entre ambos mundos, ¿no? Si la información se recopila manualmente, si dependemos de hojas de cálculo, si requiere que una persona consolide datos de distintas fuentes, inevitablemente se va a generar un retraso. Mientras que el proyecto continúa avanzando, la información que utilizamos para tomar decisiones queda, digamos, desactualizada. Y es precisamente en ese espacio donde se produce la pérdida del valor. Entonces comienzan a aparecer retrasos porque los problemas se detectan muy tarde, ¿no? Se generan reprocesos porque los equipos trabajan con información incompleta. Se pierde trazabilidad porque resulta difícil identificar qué ocurrió, cuándo ocurrió y quién tomó determinada decisión. Entonces las organizaciones terminan gestionando digamos, el pasado en lugar de gestionar un poco más lo que está ocurriendo en la actualidad, ¿no? Muchas veces vemos reuniones donde se revisan reportes de hace una semana para tomar decisiones donde la situación ya cambió básicamente en la obra, ¿no? Y ese enfoque puede haber funcionado cuando los proyectos eran más simples, pero hoy la velocidad de ejecución exige información prácticamente en tiempo real. Entonces, aquí un poco ya podemos ver este cambio que nosotros quisiéramos generar, ¿no? En vez de tener documentos aislados y dispersos, bueno, contemos con un entorno de datos comunes, que en este caso Todesforma vendría a ser la solución que en este caso estaríamos proponiendo. En vez de tener reportes semanales y, digamos, tengamos indicadores actualizados en tiempo real, que es algo que también se puede obtener mediante la gestión de información en un entorno centralizado. Dependencia también, bueno, de memoria, búsquedas manuales, ¿no?
Aquí podemos tener un historial completo de todos los movimientos y actividades que se van a realizar en cualquier tipo de archivo que esté relacionado al proyecto. Y bueno, evitar tener esta visión fragmentada por contratistas o especialistas y tener este cambio a una visión más holística del proyecto con capacidad de profundización. Ya cuando hablamos de de analítica en construcción, muchas empresas o organizaciones suelen pensar inmediatamente en dashboards, en reportes, ¿no? Sin embargo, la madurez analítica puede ir mucho más allá, ¿no? de herramientas de visualización. Para que digamos, una estrategia que está basada en datos funcione, existen tres capacidades fundamentales que deben desarrollarse de manera progresiva, ¿no? La primera es contar con un entorno de datos comunes. Ningún análisis va a ser confiable si la información proviene de múltiples fuentes desconectadas, ¿no? O si requiere consolidaciones manuales cada semana, cada día o cada periodo de tiempo. El principio fundamental de Business Intelligence es justamente disponer de una única fuente de verdad, ¿no? Esto significa que los datos de diseño, coordinación, construcción, calidad, seguridad, ¿no? deben fluir desde un entorno conectado y que esté obviamente estructurado también. El segundo nivel corresponde al análisis predictivo. Tradicionalmente los reportes nos explican qué ocurrió. La analítica moderna busca responder qué podría ocurrir si una tendencia continúa. Por ejemplo, si observamos un incremento de las incidencias en el área de calidad o una disminución de la velocidad, por ejemplo, del cierre de observaciones, podemos anticipar posibles impactos antes de que afecten el cronograma o los costos del proyecto, ¿no? Entonces, el objetivo ya no es solamente medir el desempeño, sino anticipar riesgos y oportunidades. Y finalmente, llegamos al tercer nivel, la preparación de la inteligencia artificial. Actualmente existe mucho interés alrededor de la IA, pero pocas veces se habla de cuál es el requisito más importante para poder aprovecharla, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial necesita datos, ¿no? Obviamente datos que están conscientes, que son trazables, que son estructurados. Si la información permanece en documentos aislados, correos o archivos dispersos, ninguna herramienta de la IA podría generar resultados confiables. ¿Bien? Bien, entonces he hablado mucho de la solución que nosotros queremos proponer a través de este entorno colaborativo centralizado para la gestión de información en la etapa de construcción, que vendría a ser Autodesk Forma, pero en sí, digamos, ¿qué es Autodesk Forma? Pues básicamente, técnicamente, Autodesk Forma vendría a formar parte, digamos, a ser parte, digamos, de esta definición que nosotros de repente en algún momento hemos escuchado del término de entorno de datos comunes, ¿no? Autodesk Forma es una plataforma que centraliza toda la información proveniente de distintas fuentes, en este caso también de distintos usuarios. Todo esto se va a centralizar, lo cual me ayuda a mejorar mucho el tema de la trazabilidad, de la transparencia de la información. Entonces, todos los participantes comparten información en tiempo real. Yo voy a poder tener la certeza de que estoy utilizando la última versión de documentos importantes, ¿no? Adicionalmente, Autodesk Forma es, digamos, una nube de segunda generación que se distingue un poco de las nubes ya conocidas en el mercado, básicamente porque ya está enfocado en la gestión de proyectos, ¿no? O sea, aquí ya nosotros podemos tener una trazabilidad absoluta de las problemáticas que nosotros vamos gestionando dentro de la plataforma y darle un seguimiento completo a todos los problemas que nosotros vayamos detectando, ¿no? A través de todas las herramientas. Y adicionalmente a eso tenemos distintas ISOs de seguridad que protegen la información tanto a nivel de empresa y a nivel de los usuarios, ¿no? Como podemos ver en la parte inferior. Bien, entonces lo que nosotros vemos aquí básicamente es una cadena del valor del dato, ¿no? En este caso, todo va a comenzar en campo, donde los equipos capturan información relacionada a la calidad, a la seguridad, en este caso, avances, incidencias, ¿no? En nuestro caso, Autodesk Forma actúa como un punto de entrada para dicha información, ¿no? Luego viene la etapa crítica, que es la estructuración. No basta con almacenar datos. Esos datos deben de registrarse bajo ciertos criterios estandarizados, utilizados en campo, ¿no? Una vez que se estructura la información, llegamos a la fase de extracción. Aquí los datos dejan de ser simplemente operativos o registros operativos y pasan a estar disponibles para procesos de análisis, ¿no? Integraciones y explotación. En el siguiente paso tenemos la transformación. En esta etapa, ya herramientas como Power BI convierten miles de registros individuales en métricas, ¿no? En indicadores, en tendencias y modelos de análisis que pueden ser comprendidos por diferentes niveles de la organización. Después llegamos a la visualización. Aquí la información se presenta de forma clara y contextualizada
para los gerentes, líderes de proyectos, equipos de gestión, para que puedan comprender rápidamente qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Pero la parte más importante de toda esta cadena es la última, que es la decisión, porque el objetivo final, en este caso, es de generar base de datos, ¿no? Para poder, no para construir dashboards que sean atractivos, sino que es tomar mejores decisiones, ¿no? Mejores decisiones más rápidas y con un mayor nivel de confianza. Cuando esta cadena funciona correctamente, la organización ya deja de discutir sobre cuál es el dato correcto, sino que se enfoca en acciones que deben ejecutarse, ¿no? Y bueno, eso es un poco, en resumen, lo que vamos a tratar de, digamos, a explicar poco a poco a lo largo de la presentación, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar un poco de la capacidad de análisis de Autodesk Forma. Bueno, cuando hablamos de Autodesk Forma es importante entender que no estamos hablando de una aplicación que está, digamos, aislada, sino que todo comienza en la etapa de planificación y diseño, ¿no? Donde vamos a encontrar funcionalidades para colaboración entre equipos y gestión de modelos. A medida que avanzamos hacia la preconstrucción, la plataforma incorpora procesos que van a estar relacionados a la cuantificación, a la estimación y a la gestión de licitaciones. Ya en la fase de construcción es donde se concentra gran parte de la generación de información que va a ser operativa del proyecto, ¿no? Aquí, por ejemplo, encontramos capacidades para la gestión de proyectos, control de costos, calidad, seguridad, procesos de cierre, ¿no? Finalmente, la información generada durante todo el ciclo de vida de un proyecto puede mantenerse disponible para etapas de operación y mantenimiento de los activos. Sin embargo, lo más importante de este esquema que vemos no está en la parte superior, sino en la parte inferior, porque independientemente del proceso que estamos ejecutando, todos ellos comparten una misma base tecnológica, ¿no? Que es la gestión documental, ¿no? En este caso, la gestión documental nos sirve para poder controlar la información, las versiones, todos estos datos como los dashboards, indicadores, ¿no? Mediante el módulo de Insight, que vamos a ver también un poco más adelante, ¿no? Entonces, estas son un poco las características principales que tiene, pues en este caso, la plataforma, dependiendo un poco de las etapas y que como podemos ver ahora ya está todo integrado en un solo. Bien, pero el día de hoy vamos a centrarnos más que todo en el módulo que está enfocado a la fase de, en este caso, de construcción, que es Autodesk Forma Build, ¿no? Autodesk Forma Build es, digamos, la solución dentro del ecosistema de Autodesk Forma, que tiene herramientas específicas que nos van a ayudar a poder gestionar información en la etapa de obra o la etapa de ejecución o de construcción. Entonces, vamos a tener distintos tipos de herramientas que nos van a solucionar problemáticas como la gestión de los formularios, de los RFIs, de costos, que de alguna manera agrupan las áreas principales dentro de construcción como calidad, seguridad, producción, y obviamente al final lo que queremos es que con toda esta data que se procese podamos tener una conexión que nos permita tener visibilidad y generar nuestras propias métricas e indicadores de cómo va avanzando el proyecto, ¿no? Welcome to Project Level Insight. Recently, the construction industry has been flooded with new technology innovations that enable project teams to capture an abundance of valuable data. At the same time, these options have resulted in unforeseen issues. Without a clear solution on how to leverage project information, 95% of engineering and construction data goes unused. Fragmented project teams and a lack of streamlined integrations between technologies also have created data silos. Insight, like Autodesk Build, Autodesk BIM Collaborate, Autodesk Takeoff, and Autodesk Docs, is a native product found within the Autodesk Construction Cloud platform that gathers data from all other products. Based on aggregated project-level data, Insight provides analytics and predictive insights to get you up to speed with what's going on in a project, assess trends and patterns in project data, identify gaps and problems, and use predictive risk data to improve project efficiency. All users on a project have access to the project-specific risk, safety, and quality overviews within Insight. Follow the Project Level Insight course to learn how to create, customize, and share dashboards and cards, leverage Construction IQ to produce predictive insights on project risk, safety, and quality issues, and use partner cards
to pull in project data from other third-party applications. Bien, como hemos podido ver, este es un poco el resumen de lo que podemos encontrar con el módulo de Insight. Insight es el módulo que se encuentra, que también forma parte, ¿no?, del ecosistema de Autodesk Forma, y que mediante este módulo, que está incluido con el módulo de Build, está incluido también con el módulo base de Autodesk Forma, que es Data Management, que es el gestor documental. Justamente mediante Insight es la manera en la cual nosotros vamos a poder conectar toda la información, ¿no? Todos estos datos que nosotros vamos procesando en la plataforma, sean temas de incidencias, formularios, etcétera. Todo esto se va a poder conectar mediante la herramienta de Insight, que como pueden ver, no solamente está enfocado en esto, sino que también tiene algunas herramientas, digamos, claves que de alguna forma nos permiten poder visualizar esta data, ¿no? Tiene esta opción de que nos permite conectarlo con Power BI, y mediante Power BI nosotros tenemos una cantidad ya de herramientas que de alguna manera ya estamos acostumbrados a ver y que puede ser mucho más potente, ¿no? Insight tiene sus propias herramientas, pero vamos a ver que al final, si bien podemos ver ciertos indicadores, gran parte de las compañías sacan mucho más provecho al generar esta conexión con el Power BI, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco ahora de las características que tiene Insight. Bueno, ya vamos a ver un poco el tema de la capacidad de análisis. En este caso, dentro de Insight, lo que nosotros podemos hacer de forma general es crear dashboards. Estos dashboards ya son, digamos, predeterminados. Ya Insight tiene unos ciertos tipos de dashboard que nosotros podemos disponer y que podemos usar, ¿no?, dependiendo de lo que quisiéramos visualizar. Tenemos esta herramienta llamada Construction IQ, que nos permite justamente poder, digamos, ver tendencias, ¿no? Justamente Construction IQ trabaja con inteligencia artificial, lo que te va a permitir, por ejemplo, poder ver ciertas tendencias dependiendo, pues, de la cantidad de datos que vayamos a procesar en la misma plataforma, ¿no? Y de esa manera, pues, podemos adelantarnos a problemáticas que pueden empezar a ocurrir justamente en nuestros proyectos, ¿no? Y finalmente el Data Connector. Data Connector es básicamente la herramienta que está dentro de Insight, que me permite integrar toda esta información, ¿no? O sea, yo puedo exportar toda esa información mediante Data Connector y la puedo obtener, digamos, para mi propio uso, ¿no? Yo ya veo la manera en cómo utilizarlo, pero, digamos, nosotros o las empresas usualmente lo utilizan para poder gestionar toda esa data mediante un programa mucho más especializado como lo que es el Power BI, ¿no? Bueno, comencemos con la capacidad más visible y utilizada dentro de Autodesk Insight, que son los dashboards. Bueno, en cualquier proyecto existe una pregunta que, bueno, siempre se va a repetir, que es ¿cómo está realmente el proyecto en este momento, ¿no? Tradicionalmente, bueno, responder esa pregunta implica solicitar reportes, revisar correos, consolidar información. Ya con estos dashboards dentro de Autodesk Insight, esa información se encuentra disponible de forma centralizada y va a ser visual, ¿no? Cada usuario puede construir distintos tipos de paneles, adaptarlos a sus necesidades específicas. Entonces, un gerente de proyecto podría enfocarse en indicadores de avance, de riesgos y de productividad. Un responsable de calidad podría priorizar observaciones abiertas, ¿no?, tiempos de cierre, tendencias de incidencias, ¿no?, dentro de la nube. Mientras que un responsable de seguridad podría monitorear inspecciones, hallazgos, cumplimientos de planes de acción. Lo importante es que todos trabajen dentro de una misma fuente de información, pero consumen los datos desde perspectivas diferentes, ¿no? Otro aspecto interesante es la posibilidad de personalizar completamente los paneles mediante una biblioteca de tarjetas o widgets, y esto permite construir vistas ejecutivas, operativas y también especializadas sin necesidad de desarrollar reportes desde cero. Además, bueno, los dashboards pueden incorporar información proveniente de distintos procesos dentro de la plataforma, generando una visión mucho más integral del proyecto. Bueno, lo que tenemos aquí es Construction IQ. Bien, Construction IQ, en este caso, si los dashboards nos ayudan a entender qué está ocurriendo en el proyecto, Construction IQ nos ayuda a responder una pregunta que puede ser mucho más valiosa, en este caso, que es, bueno, en los proyectos de construcción se generan miles de registros, pero tenemos incidencias, observaciones, RFIs, ¿no?
Pero bueno, el desafío es que ningún equipo tiene la capacidad de repente de revisar manualmente todo el volumen de datos diariamente. Entonces, ahí es donde entra Construction IQ, que es una capacidad que utiliza inteligencia artificial y bueno, también tiene el principio de machine learning, es decir, que tiene un aprendizaje automático para que pueda analizar patrones, ¿no?, dentro de la información del proyecto e identifica áreas con mayor probabilidad de riesgo. En lugar de mostrar todos los registros por igual, la plataforma ayuda a priorizar aquellos que potencialmente pueden generar un mayor impacto sobre el proyecto. Por ejemplo, puede detectar concentraciones de incidencias relacionadas a una disciplina específica, identifica tendencias de calidad, ¿no?, que requieren atención o señala procesos que presentan comportamientos fuera de lo esperado. Lo importante es que el sistema no reemplaza a la experiencia del equipo. Lo que hace básicamente es ayudar a dirigir esta experiencia hacia lugares donde existe una mayor probabilidad de encontrar problemas, ¿no? Y bueno, otro aspecto interesante es que el beneficio no se limita a la etapa de construcción. Bueno, cuando los riesgos son identificados tempranamente durante el diseño o planificación, la organización también puede evitar retrabajos, ¿no?, reducir incertidumbres y mejorar un poco la predictibilidad de los proyectos. Bien, bien, aquí tenemos justamente el Data Connector. Bien, Data Connector, en este caso, nos ayuda, es el mecanismo que va a permitirnos liberar el valor de los datos almacenados dentro de Autodesk Forma y va a ponerlos a disposición de herramientas de inteligencia de negocios o business intelligence, como lo que puede ser el Power BI, ¿no? Digamos que esto no estamos obligados a utilizar Power BI, simplemente es lo que en la actualidad nos brinda un mayor valor. Porque claro, ustedes pueden obtener mediante el Data Connector la base de datos en bruto y ya ustedes deciden cómo utilizar esa base de datos, ¿no? Pero bueno, siendo Power BI un programa que se especializa en esto y que es bastante práctico y conocido en la industria, pues usualmente tiene ya una conexión directa, básicamente con esta herramienta. E inclusive podemos ver aquí que ya existen plantillas que tú lo puedes descargar y puedes utilizarlas dentro de tu Power BI para tomar toda la data que se procesa dentro de la plataforma y que obviamente nosotros podemos modificar a nuestro antojo, pero nos puede servir básicamente para no partir desde cero, ¿no?, sino que partimos desde ya a una plantilla preconfigurada que nos va a dar indicadores y que nosotros podemos mejorar o podemos personalizar si es que no queremos comenzar desde cero, ¿no? Tenemos disponible una cantidad grande de plantillas exclusivas para Power BI, ¿no? Entonces el Data Connector me ayuda a generar ese vínculo y puedo también generar distintos tipos de cronogramas, o en este caso como programación, para que la data se descargue automáticamente en un cierto no determinado tiempo, ¿no? Yo puedo decidir si la data se descarga diariamente, si se descarga una vez a la semana, una vez al mes. Yo tomo esa decisión y al final, una vez que genera la conexión con el BI, ya que se está descargando la data automáticamente, ya mi Power BI se va a actualizar también de manera en tiempo real, ¿no? Y ahora, esta es una conexión también que podemos ver tanto de ida y vuelta, ¿no? O sea, todo lo que yo gestiono dentro del Power BI, lo puedo visualizar también dentro de lo que es Insight, ¿no? O sea, yo puedo procesar la data en mi Power BI y esos dashboards que yo genero en mi Power BI lo puedo visualizar directamente en el Insight, ¿no? Es como una especie de ida y vuelta que tiene tanto el Power BI como mediante, bueno, lo que es el Insight y en este caso utilizando el Data Connector, ¿no? Y bueno, finalmente tenemos aquí esta herramienta que es conocida como Insight Builder. A ver, aquí sí hay que hacer un disclaimer, ¿no? Insight Builder es una herramienta que de alguna manera simplifica mucho más el proceso de generar dashboards directamente desde nuestra plataforma, ¿no? Esto es lo más cercano, tiene en este caso Autodesk, ¿no? Autodesk Forma, para poder generar estos dashboards ya un poco más personalizados y que se ajustan a las necesidades específicas de nuestras áreas y de nuestro proyecto. Pero ¿por qué he dicho al principio que quería hacer un pequeño disclaimer? Y era porque esta herramienta de Insight Builder no es una herramienta que esté disponible para todos. Aquellas entidades, compañías que tienen un modelo de cuentas ilimitadas pueden acceder a esta herramienta llamada Insight Builder.
por eso que quiero hacer un pequeño disclaimer de que esto no está, digamos, disponible para cualquier tipo de usuario, ¿correcto? Entonces, al final vamos a tratar de mostrarles un poco qué es lo que se puede hacer con Insight Builder. Vamos a ver un pequeño dashboard de ejemplo y vamos a compararlo de repente con un dashboard un poco más sencillo que podemos hacer con la herramienta de Insight, pero en su versión normal, la versión que todos tenemos disponibles, ¿no? Ok, dicho esto, voy a darle el pase ahora a mi compañera Melanie Lupaca para que pueda continuar con la presentación. Vamos a comenzar ahora sí con lo que sería la captura de datos. En este caso, sabemos que la Autodesk Forma nos va a permitir poder capturar la mayor cantidad de datos que hayamos realizado en obra, por ejemplo, a través de Autodesk Forma Build. Y para esto también quería mencionarles qué fuentes pueden ser extraídas a través de lo que sería el conector de datos de Autodesk. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un listado y por categorías de lo que se podría extraer con esta herramienta, ¿no? Tenemos desde lo que sería administración, donde podemos extraer los proyectos, los usuarios, empresas y funciones que se muestran para cada proyecto. También sobre lo que sería en la categoría de campos, todos los formularios y fotos que se registran tal vez a través de la app móvil. Luego tenemos la gestión de proyectos, en donde podemos extraer la data que se registra en los SDIs, las remisiones, las actas de reunión y de planificación. Dentro de la gestión de costos, que es más que todo con el módulo de Cost Management, donde podemos extraer información sobre los presupuestos, contratos, órdenes de cambio y las partidas de coste, ¿no?, que vamos registrando en este módulo. También tenemos la categoría de activos, donde podemos extraer la información de esta herramienta, ya sean activos o sistemas, con sus categorías, estados y sus atributos personalizados. En cuanto a Construction IQ, también podemos extraer esta información, más que todo para lo que son los riesgos de calidad, de seguridad, de RFI y diseño, ¿no? Y finalmente tenemos la gestión documental y los datos comunes, en donde va más enfocado en la información que podemos nosotros extraer a través de Data Management, como podrían ser las revisiones, los informes de transmisión, marcas de revisión o incluso incidencias y ubicaciones, ¿no? Ok, entonces, siguiente, por favor. Aquí ya quería mostrarles más a detalle, por ejemplo, cómo sería la captura de datos en el caso de encontrarnos en obra. Como había mencionado, podría ser a través de lo que es el app móvil de Autodesk Forma. Y tenemos unas 4 principales, ¿no?, que podrían ser los formularios, donde podemos registrar las inspecciones de calidad, las pruebas de equipo, un listado de seguridad tal vez a través de esta herramienta de formularios. También tenemos la herramienta de fotos, en donde vamos a capturar imágenes y vamos a evidenciar así el proceso tal vez constructivo y también generar esta información de etiquetas que podría servirnos como metadatos a través de los que también podemos ingresar en nuestro panel de Power BI. Luego tenemos lo que serían las incidencias, en donde podemos capturar las observaciones, ya sean en planos 2D o en modelos 3D, y podemos también registrar la información de estas incidencias para compartirlas y tenerlas dentro de nuestro Power BI. También tenemos el tema de activos, que es más que todo aquí rastrear cada componente que encontramos en obra, ¿no?, y ir mapeando en qué estado se encuentra dentro del campo. Aparte de ello, también tenemos la captura de datos que ya podrían realizarse dentro de lo que sería la plataforma web, como podría ser la gestión de proyectos a través de los SDIs, para poder buscar información sobre la trazabilidad que tienen estas solicitudes de información. También en el caso de remisiones, donde podemos registrar cada aprobación que se realicen para las fichas técnicas, las muestras, materiales. También vemos lo que serían las actas de reunión, que es otra herramienta que encontramos en Autodesk Forma Build, y podemos registrar así de manera fácilmente lo que serían los acuerdos que se realizaron a través de las actas de reunión, ¿no? También tenemos, en cuanto a planificación, el registro de la data que estamos subiendo, por ejemplo, los cronogramas maestros. Podemos tener el registro de cuántas veces se han subido estas versiones, cada vez que hubo cambios, que podemos manejarlas también dentro de lo que sería Power BI. Luego, en documentación y costos, tenemos, por ejemplo, los planos, en donde podemos extraer información como, por ejemplo, las disciplinas de cada plano, qué etiqueta se le ha colocado a los planos. Y en módulo de costes, como había mencionado, ya sería más que todo enfocado a lo que sería el control de presupuesto, los órdenes de cambio que se han registrado y las aprobaciones de pagos, ¿no? Muy bien, aquí ya estamos más que todo, ya sabemos qué
qué datos puede ser extraíble a través de Autodesk Formaville. Y ahora quería mencionarles algunos pilares para determinar la calidad del dato, ¿no? Nosotros podemos extraer diferente información, pero siempre debe ser una información estructurada, ¿no? Que nos pueda servir de mayor beneficio para lo que serían nuestros dashboards y nuestra mejor toma de decisiones. Entonces aquí estamos mencionando unos 3 pilares. La primera es la estructuración lógica, en donde antes de comenzar cualquier proyecto ya deberíamos tener unas reglas de nomenclatura para registrar cada una de la información, ¿no? Más adelante voy a dar ejemplos. También podríamos tener lo que sería definir el estándar del lenguaje común que se va a utilizar para el proyecto. Y todo esto para poder facilitar lo que sería el filtrado de la información, agrupar la información de acuerdo a estas nomenclaturas, ¿no? Luego de ello tenemos la parametrización, en donde vamos a definir qué atributos y qué metadatos son necesarios y obligatorios para nuestro proyecto. También tenemos cómo vamos a poder convertir estos registros de datos en lo que sería la información estructurada que nos permita analizar cuáles son las prioridades del proyecto, ¿no? O las prioridades de los datos que vamos a extraer. Asimismo, ver qué impacto tiene y cuál ha sido su cumplimiento. Luego tenemos el pilar de la localización, que va más enfocado en que la información también pueda ser ubicada a través de lo que serían estas localizaciones físicas, ¿no? Puede ser a través de sectores o zonas, para poder así identificar en cuál de estas zonas existe un mayor riesgo o existe tal vez un cuello de botella dentro del trabajo. Así que lo que se está buscando es en sí tener una captura estandarizada con estos 3 pilares para formar datos estructurados que podamos compartir con Power BI, con el objetivo así de transformar la información en lo que sería más que todo una información consistente, trazable y que pueda ser útil para que podamos crear nuestros dashboards que nos ayuden a tomar las mejores decisiones para nuestros proyectos, ¿no? Aquí llevamos más a detalle en cuanto a nuestros pilares que estábamos mencionando. Por ejemplo, ¿dónde podríamos utilizar el apartado de la estructuración, ¿no? Aquí, por ejemplo, estoy visualizando lo que serían los formularios, esta herramienta, en donde nosotros podemos definir ya al inicio del proyecto cuáles van a ser nuestras estructuras de carpetas dentro del formulario, ¿no? Podrían ser a partir de áreas distintivas, por ejemplo, en la pantalla estamos viendo lo que sería que las carpetas están localizadas por área de calidad, seguridad, y cada una de estas carpetas ya contiene también lo que serían las plantillas de formularios, y cada una de esas plantillas también ya está codificada, ¿no? Por ejemplo, vemos que las iniciales de cada plantilla son las mismas al área que pertenecen. También se identifica lo que sería el tipo de plantilla que es, y finalmente se pone el código de identidad de cada elemento del formulario, ¿no? Si tengo varias veces he utilizado la plantilla 1, por ejemplo, aquí estamos visualizando que se han realizado 4 veces, y por ello en el tercer eh, agrupación de lo que sería el código del formulario vemos la numeración, ¿no? Esto, por ejemplo, podríamos realizarlo para tener una mayor organización de estos formularios y asimismo estén codificados. Siguiente, por favor. En cuanto a incidencias, aquí vemos más que todo el apartado del parámetro eh, el pilar que sería la parametrización, que en este caso puede ser a través de los campos personalizados. La herramienta de incidencia nos permite capturar bastante información sobre las observaciones que realizamos, pero también nos permite añadir más campos personalizados de acuerdo a nuestras necesidades del proyecto, ¿no? Yo podría tal vez añadir campos personalizados que me relacione la incidencia con lo que sería el código de desglose de trabajo para facilitar esa integración, ¿no? También podría hacerlo, añadir un campo personalizado sobre el impacto que tiene del coste o del plazo, o también uno que sea para identificar qué prioridad le estoy dando a esta incidencia, ¿no? Y asimismo añadir los diferentes campos personalizados que se necesiten para lo que sería el proyecto que cada uno tiene, ¿no? Luego de ello también vemos lo que serían las categorías, tipos y causa raíz. Cada uno de estos elementos de incidencia también son personalizados. Entonces, lo que se recomienda también es que nosotros hagamos estas configuraciones iniciales para poder
tener un lenguaje unificado dentro del proyecto, ¿no? Por ejemplo, dentro de lo que serían categorías, tal vez también lo pueda agrupar por lo que serían las especialidades, eh, e incluso crear tal vez plantillas de incidencias que vayan relacionadas para cada especialidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el ejemplo estamos viendo que también se han definido al inicio del nombre de la categoría de incidencia una OT que se refiere a que es una incidencia para el área de oficina técnica, y con un guión se ha definido la categoría en sí, ¿no? Puede ser de diseño o de coordinación, y dentro de ella se han definido también diferentes tipos. Entonces, es también organizar de esta manera para que al momento de extraer la información tal vez podamos filtrar solamente las categorías o incidencias que pertenecen a un área en específico. También, en el caso de localización, nosotros dentro de Autodesk Forma tenemos una herramienta que es ubicaciones, que encontramos dentro del Project Admin, en donde podemos definir, ¿no?, este desglose de las ubicaciones, ya sea por sector, zona, nivel, de acuerdo a cómo nosotros estamos trabajando nuestras partidas, tal vez, ¿no? Entonces, normalmente esta información no es muy utilizada, entonces por eso estamos llamando en que sí es bastante útil, la verdad, tener registradas estas ubicaciones para que al momento de nosotros registrar, por ejemplo, los formularios, las incidencias, siempre tenerlo ligado a una ubicación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los protocolos, siempre nos están solicitando en qué ubicación se está realizando, ¿no? Entonces, si nosotros ya tenemos estructurada dentro del Project Admin este apartado de ubicaciones, se nos va a hacer también más fácil el tema de relacionar la información y poder definir, por ejemplo, en qué zonas se han encontrado más incidencias o qué zonas ya han completado los protocolos, ¿no? Ok, ahora pasamos, después de ya haber realizado lo que sería la captura de datos, a la segunda parte, que es la definición de las métricas de información. Aquí nosotros estamos dando algunos ejemplos de métricas que podríamos definir para nuestro proyecto. En este caso, estamos viendo, por ejemplo, la tasa de instalación que se puede realizar a través de la herramienta de activos para poder así tener el conteo de los elementos físicos, ya sean las luminarias, las válvulas, y qué estado se encuentran cada uno de ellos, ¿no? Si están instalados, e incluso tal vez hacer eh, una relación en cuanto a la fecha en que se ha realizado cada instalación, ¿no? Para ver periódicamente cuántas instalaciones se han hecho por semana o por mes. También podemos realizar la métrica de variación del cronograma maestro, que se hace a través de la herramienta de planificación, y la data que se extrae, ¿no? Aquí, por ejemplo, podríamos tener con qué frecuencia se han realizado cambios dentro de lo que sería el cronograma maestro que se subió dentro de Autodesk Forma. Otra métrica que tenemos es la aprobación de entregables, utilizando la herramienta de remisiones para poder determinar cuál sería el estado y los tiempos que se tiene para las aprobaciones, ya sea de especificaciones, materiales o documentación de entregables, ¿no? En cuanto a métricas de calidad, aquí por ejemplo podemos sacar lo que serían las tasas de inspección de calidad que se podría realizar a través de la herramienta de formularios, en donde tenemos más que todo este porcentaje de todos los formularios de calidad que hayan sido aprobados, ¿no? Así podemos incluso generar cuál de ellos han sido aprobados sin ninguna incidencia y cuáles, por ejemplo, tienen una no conformidad o requieren un retrabajo. Siguiente de esto sería la densidad de defectos por ubicación. Y vemos la herramienta que utilizaríamos aquí sería una relación entre incidencias y ubicaciones, en donde podemos relacionar, ¿no?, el volumen de las incidencias que se encuentran en estado abierto y que vayan relacionados al desglose de las ubicaciones que tenemos, ¿no?, como les mencioné anteriormente. Otra métrica que podríamos utilizar es la distribución de las causas principales, que se realiza a través de la herramienta incidencias, en donde podemos hacer un desglose de cómo se están categorizando estas causas principales, ¿no? ¿Cuáles son los motivos que generan mayores incidencias, ¿no? Aquí en las métricas de seguridad teníamos lo que sería la métrica en tiempo real de mitigación de peligros, en donde, por ejemplo, podemos tener a través de la herramienta de incidencias los tiempos transcurridos para cerrar las incidencias de seguridad y cuáles de ellas están siendo consideradas tal vez de alta o de peligro inminente. Luego tenemos la métrica de tasa de incidencias potenciales, que podemos hacer a través de la relación de incidencias y formularios,
en donde buscamos determinar, ¿no?, con qué frecuencia se están reportando estos eventos y así poder prevenir cuáles son las fatalidades futuras, ¿no? Luego de ello tenemos el registro fotográfico inseguro a través de la herramienta de fotos y ubicación, ¿no? Aquí podemos hacer una lectura de las etiquetas que se colocan en foto que sean relacionadas a seguridad para poder relacionarlas con las localizaciones que nosotros estamos colocando dentro de Autodesk Forma, ¿no? Podemos realizar una tabla de cuántas imágenes o fotos se han cargado que sean con la etiqueta de inseguro y relacionarlos en qué zonas, ¿no? Agruparlos por zonas. Bien, aquí está un poco el tema del resumen de cómo vamos a poder integrar toda esta información ya y procesarla dentro del programa que en este caso es Power BI, ¿no? Entonces, durante la ejecución del proyecto, bueno, van a haber distintos equipos que van a empezar a generar información constantemente, ¿no? Registro de incidencias, completan formularios, realizan reuniones, gestionan planos, intercambian documentación. Bueno, una de esas actividades van a producir y datos, ¿no? Lo más importante es que no van a quedar aislados, sino que se almacenan dentro de Autodesk Forma, en este caso mediante el módulo de Build, como parte de un entorno de datos comunes, ¿no? A medida que la información se registra, ya Autodesk Insight puede comenzar a consumirla para generar métricas, indicadores, análisis de datos dentro de la misma plataforma. Bueno, sin embargo, cuando la organización requiere análisis más avanzados, ¿no?, o modelos corporativos de gestión, ya entra en juego el Data Management, en este caso, perdón, el Data Connector, ¿no?, o el conector de datos. Entonces, el Data Connector extrae la información estructurada del proyecto y la pone a disposición de herramientas externas de inteligencia de negocios, que en este caso es Power BI, ¿no? Entonces aquí es donde podemos combinar diferentes fuentes de información, construimos métricas específicas para la organización, generamos comparaciones, ¿no?, en este caso de los tableros, digamos para cada nivel de gestión, y una vez construidos los dashboards, esto pueden volver a ponerse a disposición de los usuarios como parte del ecosistema de análisis dentro del mismo Autodesk Insight, ¿no? Entonces procesamos la información en Power BI, generamos todos los datos y esto lo podemos regresar nuevamente al Insight para que los usuarios lo puedan visualizar sin ningún problema. Siguiente, por favor. Ok, ¿cómo funciona esta extracción de datos? Bueno, lo primero que hay que hacer es dentro del conector de datos generar una planificación, es decir, que nosotros tenemos que escoger con qué frecuencia vamos a extraer dicha información y en qué rango de fechas. Aquí, por ejemplo, vamos a escoger este rango de fechas, una hora en la cual vamos a poder extraer información. Y aquí escogemos qué datos y de qué herramientas vamos a extraer toda esta información que tenemos disponible. Y finalmente, si deseamos también un registro de las actividades o movimientos dentro de la plataforma, ¿no? Igual si lo deseamos, también tenemos que coger un rango de fechas. Damos clic aquí en el botón de planificación y de esa manera ya generamos la extracción de datos, ¿no? Entonces solamente habría que esperar hasta la fecha y la hora en la cual nosotros hemos generado esta planificación para que se empiece a procesar ya automáticamente. Entonces esto se haría una sola vez. Ya una vez que nosotros generamos la programación, ya no es necesario volver a extraer información, ya que ya de esta manera nosotros vamos simplemente a programarla, ¿no? Ya esto se ejecuta de manera automática. Siguiente. Bien, entonces vamos a hablar un poco ya de la conexión con el Power BI, ¿no? En este caso, Autodesk, el conector de datos de Forma es una fuente de información en la cual, como pueden ver, se ejecuta directamente desde el Power BI. Buscamos, en este caso, la fuente, ¿no?, de los datos, que es nuestro proyecto. Buscamos el proyecto y buscamos el archivo que se va a generar de esa extracción que hemos hecho desde el desde el Insight y el Data Connector. Y aquí están toda la base de datos que nosotros podemos obtener. Escogemos cuál es lo que nos interesa. Si deseamos algo en específico, lo podemos extraer de esta manera, o si no, podemos extraer toda la información que hemos traído desde Forma. Lo cargamos y de esa manera ya empezamos a gestionar y a generar toda la data, ¿no? Dependiendo obviamente de la cantidad de volumen de información, pues esto puede tardar
más o menos, ¿no? Pero digamos que ya a partir de ahora ya tengo la data disponible para que yo pueda gestionarla de la manera que yo quisiera, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, internamente esto es lo que va a suceder, ¿no? Tenemos distintas fuentes de datos, ¿no? Que en este caso, Autodesk Construction Cloud, bueno, que era el producto anterior que actualmente se conoce como Autodesk Forma, ¿no? Puede ser una fuente de datos, ¿no? Del cual, en este caso, se va a alimentar en este caso al Power BI, y ya mediante la transformación de datos y lo que se conoce como el Power Query, ya podemos limpiar la data, podemos generar aquí, obviamente, las interrelaciones entre las tablas, ¿no? Porque hay que reconocer también de que no es un proceso automático la manera en cómo vamos a organizar esta información y transformarla, sino que tenemos nosotros que generar estos enlaces entre distintas tablas de información para que al final podamos escoger un tipo de modelo de datos y generar ya la parte de la visualización, donde ya nosotros vamos a poder poner todas nuestras métricas, los dashboards, la presentación ya visual, ¿no? Ya hablando de la parte visual para que llegue obviamente al usuario y ya de esa manera sea un poco más entendible lo que está sucediendo dentro del proyecto. Ok, entonces, bueno, ya dentro del Power BI, en este caso, tenemos también disponibles plantillas que nosotros podemos descargar dentro de lo que es Insight. Dentro de la herramienta de conector de datos tenemos esta herramienta de plantilla de Power BI, que era lo que les mencioné, ¿no? Que simplemente podemos descargarlas y usarlas directamente para no partir desde cero, ¿no? Tenemos una infinidad de plantillas que van a estar enfocadas en herramientas específicas y también a nivel de cuenta, porque también podemos no solamente ver digamos, cómo está gestionándose la información a nivel de proyecto, sino también a nivel de cuenta, ¿no? Y bueno, para que nosotros gestionemos la información, digamos, dentro del Power BI, tenemos que descargar una conexión de datos, ¿no? Autodesk Data Connector, en este caso desde el App Store de Autodesk. Lo descargamos de esta manera y bueno, dependiendo de la versión de Windows, lo vamos a descargar e instalar, ¿no? Y ya de esta manera ya tenemos recién la posibilidad ya digamos, también poder nosotros tener esta gestión de la información. Ahora, para el intercambio de datos con lo que es, en este caso, la plataforma, ya esa integración viene automáticamente instalado con el Power BI. Pero si ustedes, por ejemplo, quisieran digamos, tener una integración con los modelos que viene del Revit, toda esa data, no tanto la gestión, sino hablando netamente de los modelos, por ejemplo, ¿no? Nosotros también podemos hacerlo, pero para eso sí tenemos que instalar este aplicativo que les he mostrado, que era el Data Connector, que se tiene que instalar para el Power BI y también para lo que es el Revit. Y de esa manera nosotros también podemos gestionar toda la data que viene de los modelos, ¿no? Entonces, en conclusión, si nosotros quisiéramos gestionar la data que viene de la nube, no tenemos que instalar nada, ya que esa conexión ya viene directamente instalada en Power BI. Pero si quisiéramos hacer una integración con los modelos BIM, ahí necesitaríamos instalar este aplicativo que te va a permitir generar visores, poder ver también el tema de las categorías del modelo Revit y demás. ¿Bien? Una vez que yo ya tengo todos los dashboards que he podido gestionar desde el Power BI y quisiera visualizarlos nuevamente dentro de Insight, tendría que primero publicar, ¿no? En este caso, los archivos hacia una nube, ¿no? A la nube del Power BI. En este caso, hacia la nube en un área de trabajo, lo publico. Y dentro de la nube de Power BI, ¿no? Voy a copiar el URL o el sitio, ¿no? Copio el URL del sitio web. En este caso, mediante la herramienta de archivo, voy a insertar informe. Selecciono la opción sitio, web o portal y me va a dar un URL. Y ese URL me sirve porque dentro del Insight voy a tener una tarjeta disponible para Power BI que lo único que me va a solicitar es el URL del archivo que estoy publicando en la nube. Así que lo coloco y básicamente todo lo que yo he procesado dentro de Power BI lo voy a poder ver nuevamente dentro del Insight para que yo lo pueda disponer para todos los usuarios que quisieran revisar dicha información. Y básicamente ese sería el último paso que necesitaría hacer, ¿no? Y bueno, dicho esto, voy a darle el pase nuevamente a Melanie para que nos pueda dar algunos ejemplos de lo que se puede lograr con esta integración. Así que ahí te doy el pase, Melanie.
Bueno, comenzando con lo que les había mencionado, yo he realizado unos dashboards en base a la herramienta de formularios. Para ello, les comentaba que yo había organizado estos formularios por carpetas y dentro de cada carpeta ya tenía definidos los formularios por plantillas, ¿no? Incluso en cada formulario se le había colocado un código de plantilla y aparte el código de identificador por cada formulario que he creado, ¿no? Entonces, aquí, dentro de lo que sería Insight, cuando estamos yendo, yo incluso he creado un panel en donde he colocado la visualización de un dashboard que he creado en Power BI. Aquí lo puedo ver directamente, incluso puedo agrandar esto para poder ver el navegador que encontramos por cada área. Tenemos BIM, calidad, seguridad y producción, ¿no? Incluso aquí puedo agrandar esta vista si es que es necesario y visualizar el dashboard, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos este, que es el análisis del proyecto, el nombre del proyecto que tenemos dentro de Autodesk Forma, el navegador donde vemos las diferentes áreas. Y si yo selecciono, por ejemplo, cada una de ellas, me va a salir la información relacionada al área, ¿no? Esto es posible porque yo he categorizado mis formularios por diferentes áreas, entonces me permite filtrar la información. Aquí, por ejemplo, estoy solo viendo los formularios que pertenecen a BIM y puedo incluso definir cuáles de ellos en qué estado se encuentran, ¿no? Por ejemplo, me dice que tengo 12 formularios en BIM y 6 están en progreso y 6 sí han sido cerrados, ¿no? Y aparte de ello, yo he configurado, por ejemplo, una vista general donde estoy viendo todos los formularios BIM que se encuentran para poder ver en qué fecha se crearon y qué tipo de formatos son. Algo que deben de saber es que dentro de formularios nos permiten tener dos tipos de formato, uno que es en Smart PDF, que es directamente nosotros subiendo una plantilla en PDF, o un formulario nativo, ¿no? Que podemos configurar dentro de la plataforma. ¿Okay? Por ejemplo, en el caso de BIM, estos son formularios en PDF y por ello me está saliendo el formato que es el mismo para todos, ¿no? Incluso aquí en formato también me menciona que los 12 formularios pertenecen a Smart PDF. Dentro de lo que sería esta segunda tabla, yo estoy extrayendo información que he colocado dentro de mi PDF. Por ejemplo, en cada formulario que está con el código aquí definido en la columna, y aparte también estoy considerando, por ejemplo, esta información que es código de modelo, es información que yo he colocado dentro del PDF. Las filas que me están saliendo con null es porque son formularios en progreso que aún no se han completado. Por eso también tienen estas filas vacías, ¿no? Aquí, por ejemplo, veo la especialidad de cada formulario que se ha colocado, la información, que son de arquitectura, estructura, los responsables, y toda esta data la puedo extraer directamente del formato en PDF que yo he colgado, ¿no? Luego de ello, también incluso puedo ver qué referencias tiene cada formulario. Veo que los 6 formularios que he completado, todos tienen una documentación que posiblemente sea el archivo de Revit, ¿no? Que están vinculando la referencia. Y aquí abajo, por ejemplo, puedo ver cuántos formularios se han vencido, ¿no? Como saben, en formularios se le coloca una fecha de vencimiento que se le da a, a los encargados. Y en este caso me está dando un conteo que son 2. Y al costado me dice cuáles son esos formularios, ¿no? Tengo el BIM 012 y lo que sería el BIM 017, ¿no? Estos dos formularios han tenido una fecha y a la actualidad ya ha pasado su fecha de vencimiento, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, puede ser un registro de la información que tengo de estos formularios y puedo hacer lo mismo para cada área, ¿no? El área de calidad, que me muestra aquí. Por ejemplo, acá hay diferentes personas asignadas. Aquí también me hace el conteo del estado. En el caso de seguridad pasa lo mismo. Y en el caso de producción también, ¿no? Aquí en este caso, por ejemplo, son formatos nativos que les había mencionado que es otro tipo de formato que admite Autodesk Forma. Y aquí puedo incluso ver en esta tabla cuáles son las respuestas que ha tenido cada formulario, ¿no? En este caso me dice que hay 4 vencidos, me dice cuáles son, e incluso si yo selecciono tal vez uno de ellos, me puede filtrar la información, ¿no? Por ejemplo, aquí me dice que la información que se ha registrado dentro de este formulario no se ha colocado lo que serían las firmas, ¿no? ¿Cuáles son los responsables? Me dice falso, significa que dentro del formulario no se ha registrado la información. Y por algo también estaría en el estado en progreso, ¿no? Aquí nos dice que está en progreso y por ello mismo tampoco se ha completado, entonces está como considerado como vencido. ¿Ok? Entonces puedo así tener la data de cada una de mis áreas filtradas
Y como había mencionado Carlos, incluso publicarlo dentro de mi módulo de Insight para que las personas encargadas o representantes puedan revisar esta información también, ¿no? Este es el método que estábamos viendo de conexión de datos. Toda la data que se está mostrando ha sido extraída con el conector de datos. Y bueno, esta es una forma que tenemos a través de lo que sería Insight y Power BI. Y también quería mostrarles el tema ya de Insight Builder, que es otra herramienta que nos permite crear tipo dashboards de Power BI que estábamos viendo, pero dentro de lo que sería la misma plataforma, ¿no? Este, por ejemplo, nos permite incluso publicarlo directamente en nuestro módulo de Bill, en nuestra pestaña de inicio. Yo he publicado esta pestaña, ¿no? Esto, si es que no tenemos Insight Builder, no vamos a poder publicar pestañas adicionales. Las que nos vienen por defecto son las de descripción general y calidad. Pero si nosotros tenemos este apartado de Insight Builder, nos va a permitir colocar diferentes paneles que hayamos creado a través de Insight Builder, ¿no? En este caso también con Insight Builder, que conecta la data de Autodesk Forma, he hecho lo similar con lo que sería el módulo de formularios, y también aquí he hecho el recuento, ¿no? Pero en este caso estoy haciendo el recuento total de todas las plantillas, ya sean BIM, calidad, producción, y veo el total de formularios que se encuentran, ¿no? Algo interesante que se puede hacer con Insight Builder es que aparte de estos gráficos que posiblemente conocemos en su mayoría, ¿no? Que son gráficos de barras, gráficos circulares, tablas, Insight Builder también tiene una opción en donde nos permite crear lo que serían unos gráficos personalizados, ya sea por lo que sería a través de códigos. En este caso, por ejemplo, yo he creado este nuevo gráfico, que es un gráfico de burbujas que no aparece por defecto, ¿no? Entonces yo he hecho un código en donde me permite realizar este nuevo gráfico, en donde veo el recuento de los formularios que tengo por cada tipo de plantilla, por ejemplo, BIM, calidad, seguridad, y cada uno de ellos me dice cuánta es la cantidad que se tiene por plantilla, ¿no? En el caso de BIM se tienen 12 formularios, en el caso de calidad se tienen 2, y bueno, están relacionados el tamaño de estas burbujas en relación a la cantidad de formularios que tiene cada plantilla.